ley y gracia. ¿Y por qué no? Creo que podemos empezar de una vez, aunque nos faltan unos cuantos. Por favor, comparta la señal, envíe este link y enlace a sus amigos, hermanos. Hoy sábado, mucha gente está en su casita, que vengan y disfruten esta conferencia que ya estamos empezando. Bueno, ley y gracia, creo que podemos empezar con la primera pregunta para que vayamos ahí pues lucidándola. Y la pregunta sería, ¿cuándo y para qué fue dada la ley, Pastor Flavio? ¿Cuándo y para qué fue dada la ley? Bien, como todos sabemos, la ley fue dada por Dios a Moisés a raíz de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios había vivido con el hombre un largo periodo en lo que algunos le llaman la dispensación humana, desde los tiempos de Abraham. Pero ya cuando su pueblo entra a Egipto, 400 años a la salida, Dios le da la ley. Y en esto consiste las dos tablas que contenían la ley moral. Israel tenía 3 leyes fundamentales, muchas más, pero 3 leyes fundamentales. Tenía la ley ritual que ordenaba los ritos, tenía la ley ceremonial que ordenaba las ceremonias y tenía la ley moral que consistía en 10 mandamientos, Éxodo 21, todos lo conocemos muy bien. ¿Para qué fue dada la ley? Para que el hombre pudiera tener acceso a Dios mediante la obediencia a esos 10 mandamientos, cosa que fue imposible, no por Dios, sino por la propia debilidad del hombre. Así que entonces Dios trabajó con eso por muchos años, pero no le funcionó a causa, como hemos dicho, de la debilidad del propio hombre. ¿Sabe? La ley que fue dada para justificar al hombre ante Dios, con ella, esto lo digo yo, y escuché a alguien decir una vez que todo parece indicar que Satanás le estaba ganando con la propia ley. Satanás enredaba al hombre porque la ley tenía ordenanza, mas no tenía el poder espiritual que necesitaba el hombre para no pecar. Veámoslo de esta manera. Usted tiene un niño de 8 años y usted le va a decir a él, mira, no te sientes en esa silla o no le ponga la mano a esto. Pero el niño no tiene el poder, la sabiduría para obedecer lo que usted le ha dicho, y él va a querer saber por qué. De hecho, lo va a hacer con facilidad. Entonces, si recordamos, la ley llegó a un grado que la Biblia nos dice que una vez, en Número capítulo 15, había un hombre buscando una leña en día sábado. La violación del sábado era la violación del 4º mandamiento, que Dios había dicho, no trabajarás tú, ni tu siervo, ni tu asno, no haga en él obra alguna, es decir, ningún tipo de obra. Una vez alguien, guardador del sábado, me dijo, lo que dice que no haga alguna obra. No. La palabra no haga en él obra alguna está diciendo ningún tipo de obra. Entonces, este hombre estaba buscando una leña en día sábado, me parece ver, este padre de familia fue a buscar una leñita para cocer una torta el sábado, a lo mejor por la tarde, después de haber, qué sé yo, o por la mañana tal vez. Y lo encontraron la gente que conocía la ley. Lo trajeron a Moisés. Moisés le dijo, el asunto parecía tan sencillo que Moisés no decretó sobre él, sino que lo guardó
en la cárcel y oró a Jehová. Y Jehová le dijo, sáquenlo, llévenlo afuera y cada quien tome su piedra y mátenlo. Y así le aspiraron al hombre. Así que con él, me imagino Dios con todo el dolor, pero era su ley. Y eso pasó con la ley. Debemos recordar que Israel llegó a un grado que el propio Dios dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 29. Así que entonces Dios comenzó y es donde nosotros encontramos por primera vez a Dios prácticamente indignado de la acción de Israel. Isaías capítulo 1, el versículo 11 dice así: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy y estoy de holocaustos, de carneros y de becerro y de cebo de animal gordo. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de macho cabrío. Todo esto lo había ordenado Dios, por supuesto. Pero él se cansó de eso porque el pueblo no hacía justicia. ¿Quién, dice entonces, demanda de esto de vuestra mano? Cuando vení a presentarse delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más vanas ofrendas, dice el versículo 13 de Isaías 1. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. Atención, los guardadores del sábado, día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios se cansó de eso y optó por prometer al pueblo lo que le había dicho Abraham. Dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, yo lo haré blanco como las lanas. Si quisiere y oyere, comerá del bien. Versículo 19. Si no quisiere, será consumido espada. Y fuera reverde, será consumido espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice el versículo 20. Dios comenzó aquí a ofrecer la alianza nueva, el nuevo pacto. Dios comenzó a hablar aquí de estar a cuenta con el hombre, ya no por mandamiento, sino de una manera más presencial, de una manera más solemne con el hombre. Y es la razón por la que Dios entonces optó por lo que nosotros conocemos, la gracia. Y podemos seguir hablando de eso un poco más adelante. Bueno, primera pregunta es ¿cuándo y para qué fue la ley? Y en la respuesta que usted acaba de dar de Isaías 11, me gusta el texto de que no puedo sufrir más esto. O sea, Dios dice, no lo puedo sufrir más. Parece que no estoy de acuerdo. Entonces ahí viene la pregunta, viene la segunda pregunta, pastor. Si Dios lo dice de esa manera, fue satisfactorio para Dios, ¿verdad? Que el pueblo guardara la ley. Y si lo fue, eso le ayudó al pueblo en algo. No, creo que no le ayudó al pueblo por causa de su debilidad, ya lo dijimos. De ahí, está hallado en esas condiciones, por lo que Dios dice en Jeremías capítulo 31 y el versículo 31, Jeremías 31 y 31. Esa escritura también lo podemos encontrar en hebreo, pero vámonos diríamos a la escritura original, donde el escritor de los hebreos encuentra base para hablar del nuevo pacto. Jeremías 31, el verso 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora dice,
no como el pacto que hice con sus padres. El día que lo tomé de la mano, ¿de qué está hablando? Para sacarlo de la tierra de Egipto, ¿de qué está hablando? De los 10 mandamientos, el pacto de alianza, el pacto de la ley. Pero él le dice, no, el pacto que haré no va a ser como ese, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué? Israel invalidó el pacto, no lo pudo guardar, no lo pudo obedecer. Yo no sé cómo es que gente al día de hoy quiere estar imitando a Israel y quiere estar guardando la ley. Cuando Israel, debemos recordar que la ley fue dada para esa nación, fue dada en un contexto geográfico de la nación de Israel. No fue dada para el mundo. La ley, los 10 mandamientos no fueron dados para todas las naciones. Si alguno quería obedecerla, gloria a Dios. Yo sé que Dios no se iba a poner el bravo, pero fue dada a Israel, la nación que tenía una adoración monoteísta, que adoraba a Jehová. Y él le dice, el pacto que haré, porque no como el que hice con su padre, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, un esposo para ellos, dice Jehová. Ese término marido, ese término esposo, fui obediente, yo guardé, yo cumplí, está diciendo Dios. Pero este es el pacto que haré, le dice el verso 33. Estamos en Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Note que no está hablando, no está diciendo hoy o mañana, está hablando de aquellos días. ¿Cuáles días? Los que habían profetizado el propio Isaías y que había profetizado Jeremías también, que vendrían ese día, ese tiempo de ese que había dicho Isaías en el capítulo 9. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Un niño nos he nacido, hijo nos he dado, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, él le dice por Jeremías, aquellos días, dice Jehová, daré, ojo, daré mis leyes en la mente y la escribiré en sus corazones. Yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Dónde se escribían las leyes? Estaban escritas en tabla, estaban escritas en piezas, en pedacitos de madera, colgado en el cuello, colgado en los dinteles de las puertas, porque era un asunto extremadamente, podríamos decir, un tanto literal, no era espiritual, tenía un trasfondo espiritual, por supuesto, pero consistía en mandamiento. Ahora él dice, yo la voy a escribir en sus corazones y sobre su mente. Ya no la llevarán colgada en los cuellos. Dice, y no enseñarán más ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de su pecado. En la ley era todo lo contrario. El hombre desobedecía la ley, venía el sacerdote, presentaba la ofrenda por él y el hombre luego volvía y pecaba, y el pecado estaba siempre presente en la mente de Dios. Pero en el pacto nuevo, en el pacto de la gracia, una vez un sacerdote llamado Jesús entraría en el lugar santísimo, que era el cielo mismo. Bendito sea el Señor. No, en aquel verdadero tabernáculo, como dice Pablo, ya no recordaría más a la mente de Dios su pecado, porque le serían perdonados. Entonces, es la razón por la que pienso así, que es la razón por la que Pablo mencionó tanto a los Gálatas sobre la ley y sobre la gracia.
es importante eso, estemos conscientes de que la ley cumplió el cometido porque fue llevarnos a Cristo, pero no, el pueblo no fue perfeccionado mediante la ley. Pues seguimos nosotros esta noche en esta conferencia de ley y gracia. Y la tercera pregunta, Pastor Flavio, va en conexión ahora un poquito de ley a gracia, y sería: ¿cuándo entonces comenzó ese cambio de la ley a la gracia? ¿Cuándo en sí? ¿Dónde lo podemos ver o encontrar esa transición que se va dando de la ley hacia la gracia? Gracias, buena pregunta, Jonathan, porque como sabemos, lo de Dios no es loco, lo de Dios es ordenado. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 5, ya Jeremías lo ha dicho, voy a hacer un nuevo pacto y no como el que hice con su padre. ¿Cuándo inicia ese nuevo pacto? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y el verso 17, donde el propio Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Alabado sea el Señor. Porque Jesús no venía a abrogar, es decir, a violentar, desde el punto de vista de que no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque Él vino a cumplir. Él cumplió la ley. La Biblia, Pablo dice que fue el vehículo. Él ya, la Reina Valera le dice ayo. Fue nuestro ayo, nuestro vehículo para llevarnos a Cristo. Y aquí nos encontramos con Jesús en San Mateo capítulo 5, el verso 17. No penséis que he venido para abrogar, yo he venido para cumplir. Porque de cierto, sigue diciendo el verso 18, os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ojo, préstele atención aquí, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Es decir, mejor pasará el cielo y la tierra hasta que todo sea cumplido. De hecho, a eso vino Jesús. El verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia, ojo, preste atención a esto, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Es de ahí entonces donde Jesús comienza a hacer la introducción. Y dice el versículo 29, oíste, ojo, voy a echar un poquito atrás. El versículo 20. Porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios, de los cielos. La justicia que los fariseos vivían era la justicia de la ley. El que la podía en alguna manera obedecer, que ninguno pudo hacerlo, pero lo hacían en parte. Entonces Jesús dice: no, la justicia de ellos no fue suficiente. La justicia de ustedes tiene que ser mayor. Y por eso es que él dice en el versículo 21, estamos en Mateo capítulo 5. Por favor, tomen apunte. Tienen que tomar apunte porque, pastores, hay que enseñarle esto a la gente. Hay que enseñarle, hay que discipular a la gente con esto, porque hay una corriente fuerte ahorita de los judaizantes queriendo llevar a las personas a la obediencia de la ley y a los ritos que solo se vivió en Israel y que fueron necesarios antes de la venida del Mesías. Podemos hablar un poquito más de esto más adelante.
Entonces Jesús dice en el versículo 21 de Mateo 5, oíste que fue dicho a los antiguos, no matará. Este era, creo que el sexto mandamiento, no matará. Y cualquiera que matare será culpable del juicio, porque lo condenaba la ley. Pero ¿qué dice el 22? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o fatuo a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces, la ley de la gracia, Jesús está reafirmando, haciendo una transición de lo que era la ley a la gracia. Y sigue diciendo más. Le dijo también, oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. ¿Qué era adulterio? Una relación sexual de una persona que es casada, que tiene un compañero, legalmente hablando. Una relación con otra persona. La ley no contemplaba pensamiento. La ley no contemplaba deseo. Usted podía desear todas las mujeres que usted quisiera y no había problema, porque la ley condenaba el hecho. Quiero tener un buen espacio para preguntas en esta conferencia, porque estoy hablando de cosas que a veces la gente no entiende y es mejor que usted la pregunte. Y no tengo temor a que usted haga la pregunta. La ley, usted podía desear lo que usted quisiera desear. La ley no trabajaba con pensamiento. La ley no trabajaba con sentimiento. Por eso es que Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerá adulterio. Pero yo digo que solo con mirar una mujer con deseo, usted peca con ella en su corazón. Hay justicia más fuerte que la de los escribas y los fariseos. Es de ahí por lo que yo siento carga con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, en su vestuario, en su manera de modelar. Las redes sociales ahorita están sirviendo como para que yo veo pastores, veo pastoras con modelaje, con vestuario que despiertan a la interés o al interés sexualmente hablando a cualquier hombre que ande por ahí medio flojo y aún a los apretaditos. Entonces, por eso es que una mujer tiene que vestirse bien, un cristiano tiene que vestirse bien, decentemente y en orden, porque hoy el pacto de la gracia sí contempla los pensamientos y los sentimientos. Así que cuando una mujer viene a nuestro servicio con una farda muy corta y que se le ven las piernas y que se le ven los glúteos y se le marca sus partes íntimas, muchas veces causa efecto negativo que violenta el mandamiento en los varones y viceversa. También los varones causan efecto negativo en la mujer. Entonces usted no crea que se va a salir con la suya viniendo a vestirse aquí dentro de la iglesia como si usted fuera una mujer cualquiera, con una tela doblemente fina, y usted va a salir va a salir con la puerta, por la puerta ancha. Usted va a tener que dar cuenta ante Dios porque usted hizo pecar a las personas. Por eso esto no se trata de mí, se trata de usted, porque soy yo que tengo que cuidarme que ninguna hermana ande ahí pensando, ya estoy viejito, pero cuando era joven, pues lo hice, gloria al Señor. Entonces, ese modelaje
esa foto que se tiran pastores, fotos besándose con la esposa. Ah, no, porque esa es mi esposa. No, 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 no. Es que usted no está llamado a eso. No, usted no puede subir una foto besándose con su esposa en público porque usted puede despertar el interés negativo en la mente de una persona que ande por ahí. Así que hágalo decentemente y en orden. Hágalo decentemente y en orden para que Dios sea glorificado, porque la gracia trabaja con el sentimiento, la gracia trabaja con el pensamiento. Pasamos un poquito más adelante. Juan capítulo 19 tiene algo muy de gran valor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esto fue en la cruz. Contestando su pregunta, Jonathan, ¿cuándo se introduce? Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la dieron a beber, se la pusieron en los labios a Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Todo está cumplido. Aquello que ha dicho en el capítulo, en el verso 17, hasta que todo sea cumplido, se cumple cuando Él entrega el espíritu. Ya es la razón por la que el velo del templo, cuando Él entregó el espíritu, el velo del templo se rasgó, dando a entender que ya no había impedimento para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo de quién? Del sacerdote que presentaba la sangre del animal inocente. No, al lugar santísimo de Dios, que ha presentado su cordero, como lo dijo Juan: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se presentó una vez, dice la escritura, por siempre, para perdonar nuestro pecado. Y no por un día, sino para siempre, que nos mantengamos en él. Así que Jesús no violentó la ley, él la cumplió. La ley nos trajo hasta Cristo, hasta el nuevo pacto, hasta la alianza que trabajaría con la mente, el corazón del hombre, la gracia de Dios. Amén. Muchas gracias, pastor. Dice nuestro pastor Héctor Núñez: muy importante tratar este tema y viniendo de la voz oficial del Supervisor Nacional tiene mayor peso. Gloria a Dios. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, pastor. Y es que nosotros sabemos que en la Biblia, cada vez que viene un cambio, Dios suele comunicarlo, incluyendo la destrucción de Sodoma y Gomorra con Abraham, o cuando quiso acabar el mundo con agua, habló con Noé. Entonces, de ley a gracia, hay un texto que quiero compartir con usted y luego le hago la pregunta. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Tremendo versículo y me encanta Amós. Entonces, ¿hubo alguna profecía en las Sagradas Escrituras? Estoy leyendo la pregunta, donde Dios menciona algunos cambios de la observación, esa transición de la ley hacia la gracia. A alguien le dijo Dios: viene algo por ahí, esta es la ley, pero estamos trabajando un proyecto nuevo que le vamos a presentar. A alguien se lo dijo el Señor. Le escuchamos. Hablamos de Jeremías, hablamos que Jeremías dijo: he aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel un nuevo pacto, y no como el que hice con su padre, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y este es el pacto que haré después de tanto tiempo. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Así que eso se cumplió en Jesús. Ahora, vamos a Hebreo capítulo 8. Hebreo capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 1, el versículo 6, el versículo 7, 8 y el versículo 13.
donde nosotros vamos a poder apreciar que realmente Dios no solamente lo dijo, sino que lo cumplió. Pablo dice, o el escritor de los Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién es, yo creo que fue Pablo, pero no sabemos a ciencia cierta. Él dice en el capítulo 1, el verso 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De qué sacerdote está hablando el escritor? De Jesús. Tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad. Y el verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso quedó claro ahí. Tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De qué ministerio está hablando que es mejor? Del ministerio de Moisés, del sacerdocio levítico, el sacerdocio que ministró la ley en Moisés, era el sacerdote levítico. El sacerdote que ministra la gracia, ese sacerdote es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec vivió 400 años. Le apareció a Abraham como el gran personaje. Se cree que era el mismo Jesús, el ángel de Jehová. Le apareció en esa época a Abraham, a quien Abraham pagó los diezmos de todo. Por eso sabemos que el diezmo no es de la ley. Abraham pagó el diezmo a Melquisedec. El diezmo es de la gracia. 430 años antes de que la ley fuera dada, Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que no tuvo padre ni madre, no tuvo genealogía, no tuvo descendencia, apareció, era un personaje del cielo. El sacerdote Jesús ministró según el orden de Melquisedec en gracia. Y el escritor dice en el versículo 7, el escritor de los Hebreos, porque si aquel primero, ojo, él está diciendo, tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el ministerio de Jesús, porque es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice el verso 7, porque yo espero que ustedes tengan Biblia en mano y papelito escribiéndolo, porque esto hay que darlo a conocer, esto está creciendo. La gente que quiere que nosotros guardemos el sábado y que obedezcamos la ley de Moisés, ellos están vivos, eso está ahí. Y yo espero que ustedes estén escribiendo las citas bíblicas, porque hay que darle esto a los hermanos. Y voy a seguir hablando de esto. Versículo 7, ojo, estamos leyendo Hebreos capítulo 1. Perdón, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 7. El 6 termina de decir, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ojo, no solamente es mejor pacto, sino que está establecido sobre mejores promesas. Y dice el 7, porque si aquel primero, es decir, el pacto de la ley, los 10 mandamientos, hubieran sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Para qué? Si María pudiera salvar la gente, ¿para qué tenía que venir el Hijo?
si el pacto de Moisés pudiera salvar a la gente con el sábado y con los ritos y con la ceremonia y con la sangre de los animales, ¿para qué tenía que venir Cristo? Y eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, que estuviera bueno, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y entonces cita, conéctese, cita el escritor de los Hebreos a Jeremías 31. Dice, porque reprendiendo, dice, fue en una reprensión que él lo hizo. Según Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Si Dios habló que lo iba a hacer, claro que sí. Jeremías lo dijo y el escritor de los Hebreos está aquí repitiendo lo que dijo Jeremías 31, porque reprendiendo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, tornemos a lo que dice el escritor de los Hebreos, el versículo 13 del mismo capítulo 8. Dice entonces él aquí, después que cita a Jeremías, el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuándo dijo nuevo pacto? Lo dijo por Jeremías, capítulo 31. El escritor de los Hebreos dijo, al decir nuevo pacto está dando por viejo el primero y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. ¿Cuándo desapareció? Cuando Jesús viene y establece el pacto de la alianza, el pacto de la gracia. Y aquí está Pablo hablando con los judaizantes, con la gente que querían que los que se convertían al cristianismo obedecieran la ley de Moisés. Al decir nuevo pacto, cuando lo dijo Jeremías 31. Y el escritor de los Hebreos está diciendo aquí, cuando Dios dijo nuevo pacto, ya estaba dando por viejo al primero. ¿Cuál era el primero? El de los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Y lo que se da por viejo, dice él, está próximo a desaparecer. Desapareció de Jeremías a Jesús que viene y muere en la cruz del Calvario. Desapareció el nuevo pacto. Aunque los judíos todavía sigan obedeciéndolo, aunque la gente de Elena G. de White siga obedeciendo el sábado, eso ni lo va a salvar ni lo va a perder. La Biblia dice que el que lo guarda para el Señor lo guarda. Pues guárdelo si usted quiere, pero nada, el problema es creer que si tú no lo guardas te vas a perder, porque está dando por insípida, en cierto modo, la sangre de Jesucristo, porque él murió para eso, para que tú descansaras en él, no un día, sino todos los días. En esto se entiende por qué Pablo, o el apóstol Pablo, dice que todos lo que depende de la obra de la ley están bajo maldición. Eso lo vamos a encontrar. Y ahí está la escritura que leyó de Ori, Gálatas 3, 6 al 14. Vamos a estudiarla porque ya yo la tenía aquí y la vamos a estudiar. Adelante, Jonathan. Bueno, sí, la pregunta que teníamos, creo que casi no, ya te la contestó porque teníamos esta preguntita sobre, bueno, si el antiguo pacto ya no funciona o no funcionaba, ¿verdad? Porque tenemos grandes personas hablando sobre ese tema, pero usted lo ha desarrollado ahí, esa idea. ¿Qué usted cree? Entonces el antiguo pacto ya no funciona, ¿no? Claro que no. La gente guardadora del sábado, porque es lo único que guardan el mandamiento del sábado. La gente guardadora del sábado dice, ajá, entonces los 10 mandamientos no están en vigencia. Ah, pues se puede matar, entonces se puede matar, se puede robar, se puede adulterar. Claro que no, claro que no. Jesús agarró esos mandamientos
de la ley de Moisés y mejor lo endureció cuando dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resista al malo. El que te hiere en una mejilla, dale la otra. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matará. Pero yo digo que el que si te enoja contra tu prójimo, eres culpable del juicio. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerá adulterio, reiterando. Pero yo digo que el que mira a una mujer con deseo para codiciarla, peca con ella en su corazón. Entonces Jesús lo reafirmó. Ahora yo le compruebo a cualquiera que los 10 mandamientos en Moisés no están en vigencia ninguno. Y le puedo hablar del primero, que era amarás al Señor tu Dios. Dios no ha cambiado, ese es el mismo mandamiento. Esa es la Misná, esa es, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese mandamiento se le dio a los gentiles también. El segundo mandamiento, no te hará imágenes. Eso se le dio a los gentiles también. Ahora, el tercer mandamiento ya cambió. Se lo compruebo a cualquiera. El tercer mandamiento dice, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. ¿Se podía jurar en la ley? Sí. Oíste que fue dicho, no perjurará. No perjurará. ¿Qué perjurar? Tú juras y no cumple el juramento. Recuerde que ellos decían, vive Jehová, que haré esto y aquello. Eso era un juramento. El rey decía, por mi corona. Y ese era un juramento. Y la ley no tenía nada malo con ello. Ahora, que es el tercer mandamiento. Ahora, ¿se puede jurar ahora? No, porque Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurará. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Pasó o no pasó? ¿Lo endureció o no lo endureció? Si fuera la ley, si estuviera en vigencia, entonces nosotros podríamos jurar. Pero no podemos jurar porque no está en vigencia la ley. En la gracia. Y en la gracia se dijo, no perjure. Cumple. Oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurará, sino cumplirá el Señor tu Dios tu juramento. Ahora, en cuanto al cuarto mandamiento, le comprueba a cualquiera que no esté en vigencia. Cuarto mandamiento, acordate del día de reposo para santificarlo tú, tu güey y tu criado, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice, San Juan capítulo 5. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que Jesús llegó al estanque. En la entrada de Jerusalén había un estanque, tenía 5 pórticos y en él yacía una serie de enfermos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el estanque. Y el enfermo que caía primero era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice la Biblia que había allí un hombre que era paralítico, tenía 38 años de estar enfermo. Cuando Jesús lo vio, le dijo, ¿quieres ser sano? El tipo que ya se había olvidado de sanidad, él estaba allí porque no tenía dónde ir. Ya él se había olvidado de sanidad, él sabía que ya no podía. Dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Yo no tengo familiares aquí, no tengo un sobrino, no tengo un hijo. ¿Quiere ser sano? Esto es lo que Jesús le ha preguntado. Y él piensa en quién lo va a meter en el tanque. Tiene 38 años de estar paralítico. ¿Cómo estaba ese hombre? No se podía mover quizás ni
ni un brazo podía mover ya. Entonces Jesús le dijo, no te estoy preguntando aquí para fraseo, si tiene quien te mete en el estanque. Yo solo te he preguntado si quieres ser sano. Aquí estoy parafraseando. Entonces le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre tomó su lecho y anduvo. Cuando los judíos vieron a aquel hombre, dijeron, ¡ey! Detente. Hoy es día de reposo. No te es lícito cargar tu lecho. Cualquiera que me escuche, que tenga duda del asunto del sábado, le pregunto, ¿le estaban hablando mentira o verdad los fariseos? Jonathan, ¿le estaban hablando verdad o mentira? ¿Verdad, pastor? ¿Verdad? Era parte Estaban hablando una gran verdad. Esa era la gran verdad en el orden de la ley, en lo tradicional, en lo ortodoxo. Esa era la verdad. Esa era la verdad presente, como dice Pablo. Era la verdad comprensiva. Hoy es día de reposo, de reposo. Tú no puedes cargar ese lecho. Esa es la verdad más grande. Entonces le dijo, pero aquí hay un asunto. El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y yo anduve. ¡Bam! Esa es la otra verdad. En otra palabra, lo ortodoxo, lo tradicional, la tradición, valga la redundancia, lo escrito, la ley no me sanó, pero yo encontré a alguien que me sanó. A mi juicio, este más poderoso que todo. Como el ciego, al cielo dijeron, Dino, ¿cómo te abrió los ojos? Yo no sé cómo me lo abrió. Yo lo que sé es que me lo abrió. ¿Tú naciste ciego? Sí, yo nací ciego. ¿Y cómo ve ahora? Eso yo no sé. Dale gloria a Dios que ese tipo que te sanó no vino de Dios. Y me dijo, le dijo, pero a mí me extraña mucho que ustedes no, tú no sabes, ¿quién sabe? Ellos dijeron, el que te sanó, ¿quién sabe de dónde viene? Entonces le dijo, qué extraño que ustedes no sepan de dónde venga alguien que a mí me abrió los ojos, porque escrito está que nadie puede hacer esa cosa si no es Dios con él. Entonces ahí le tapó la boca. Esto están en lo mismo. Le dicen, hoy es día de reposo, no te necesito cargar tu lecho. Él le dice, no, yo sé, yo no tengo que ver qué es lo que hoy es sábado, viernes. A mí no me importa eso. Lo que me importa es que el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y yo anduve. Es decir, que Jesús cambió, él no violentó, porque Jesús era el Señor del sábado. Jesús cumplió la ley, es decir, él vino para que la ley entrara en su fin. Eso es lo que no entienden mucho. Cuando dice la Escritura, consumado es, ya hasta allí llegó la ley. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Moisés tiene quien le predique los sábados. De hecho, cuando los judíos le estaban molestando a Pablo con eso, dijo, no, dejen esa gente quieto, que Moisés tiene quien le predique los días de reposo en cada sinagoga. Vamos a predicar nosotros a Cristo. Eso es así. Queremos concluir con esta más, y es que hablemos un poquito acerca de la gracia. Ya hablamos un poquito de la ley, entonces vamos a la gracia. Adelante, pastor. Vayamos allá a Gálatas capítulo 3. Así Abraham, dice la Escritura, Gálatas 3 y verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice el 7. Sabe, hablo reiterando, sepan, aprendan, escuchen, oigan. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nada tiene que ver con ley. Eso es lo que Pablo le está diciendo allí. ¿Sabe? Recuerden a Juan el Bautista. Juan el Bautista, según Mateo 3, dice la Escritura que los judíos venían a él, los verdaderos
guardadores del sábado y de la ley. Y Juan le dijo, generación de víbora, ¿quién le ha enseñado a oír de la ira que viene? Hagan fruto digno de arrepentimiento, arrepiéntanse. ¿Cuál era el fruto de arrepentimiento? Se lo dice un poco más abajo. No penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. ¿Cuál era el arrepentimiento? Que dejaran de pensar que ellos se iban a salvar porque eran del linaje de Abraham, de la sangre de Abraham. Entonces Dios le dijo, Juan le dice, Dios puede levantarle, hacerle los hijos a Abraham de la piedra, pensando quizás en los gentiles. Porque los hijos de Abraham no son por la sangre, es por la fe. Ya eso de que Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, ese linaje, no, los gentiles son salvos por gracia, por la fe de Abraham. Entonces dice más, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no dice por la gracia, no dice por la ley, sino por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿De qué? ¿De qué está hablando? Del linaje de Abraham. Esa fue la promesa. Pasó de Abraham a David, de David a Salomón, y pasó y vino hasta que cayó en Jesús. Por eso es que el ciego Bartimeo, cuando le dicen, ¿quién anda por ahí? Y le dijeron, ese es Jesús, el de Nazaret, que mucha gente lo sigue. Gritó, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él entendía, él pudo comprender que Jesús no era simplemente el nazareno, vendedor de silla, era el hijo de David, la descendencia. Ahora, somos salvos por la sangre de Cristo, por la fe de Abraham. De modo que, dice el verso 9, que lo de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en toda la ley, en todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerlo. Pero dígame, ¿quién lo pudo obedecer? Nadie. Si lo hubieran obedecido, entonces Dios no tenía que mandar a su hijo, solamente tenía que darle la ley a los gentiles y todos hubiéramos sido salvos por ella. Pero la ley no pudo salvarnos. Por eso fue que tuvo que dar a su hijo. Así que maldito el que piensa ser salvo por la ley, porque tiene que obedecerla completamente y nadie lo pudo hacer. El verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no justifica a nadie. Quien justifica a las personas es Cristo Jesús por la fe de Abraham. Es evidente, dice más, porque el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor. Vamos entrando a la pregunta. Me queda una escritura aquí. El verso 12. Y la ley no es de fe. La ley no era que tú tuvieras fe, es que lo hiciera. Porque escrito está,
el que haga esta cosa vivirá por ella. La ley no era que, ay, que sí, yo tengo fe en ella y yo quiero obedecerla. No, 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 no. No es que tú quieras, es que tienes que hacerlo, porque el que lo haga vivirá y el que no morirá. Por eso que aquel que estaba buscando la leñita en día sábado lo apedrearon porque violentó la ley, no obedeció la ley. Y el verso 13 sigue diciendo de Gálatas 3, Cristo nos redimió. ¿Aló? ¿De dónde nos redimió Cristo? Estamos en Gálatas 3, ¿eh? ¿De dónde? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Señores, eso está claro. Hecho por nosotros maldición. Es decir, Él se hizo maldito por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Esa crucifixión, no solamente Jesús fue crucificado, a todos los que consideraban malditos, a todos los reos que le daban muerte y consideraban malditos, o sea, por el solo hecho de crucificarlo, ya estaba maldito. Y eso fue lo que pasó con Cristo. ¿Usted piensa que Dios va a mandar a su hijo a que se haga maldito para restaurarnos de la maldición de la ley, para que ahora yo salga con orgullo y con cosas diciendo, no, que hay que guardar la ley porque es piloto? Oye, pero ven acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No, no, Cristo nos redimió, versículo 13, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Y el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A los gentiles nunca se le dio a guardar ley. La ley fue para los judíos. Y si hubiese llegado en aquel entonces a darle la ley a los gentiles, que no le llegó a ser dada nunca, cuando Cristo murió, ya no teníamos que guardarlo. Los judíos no tienen que guardar sábado. Los judíos no tienen que guardar ningún tipo de ley hoy. Los judíos no tienen que sacrificar cordero. Los judíos no tienen que hacer nada. Solo tienen que aceptar a Jesús como Salvador y listo está. El verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace el propio escritor o Pablo a los Gálatas le hace la pregunta. Él mismo se hace la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? El verso 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. Ya te dije allá arriba que fue por el pecado, para ver cómo Dios hacía que el hombre pudiera tener acceso a él, pero por la debilidad del hombre no pudo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dios le dijo a Abraham, en ti, no en la ley, serán benditas toda la familia de la tierra. Entonces Dios le dio la ley hasta que viniera a quien fue hecho la promesa. Un niño no se ha nacido, hijo no se ha dado. Llamará su nombre, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, como agua en tierra de sequedad. Aquel varón que se sentó en el pozo de Jacob y le dijo a la mujer, dame de beber. Y ella dijo, oh, ¿y cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Oh, qué raro tú eres. Le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras lo que está pasando, si tú conocieras qué es lo que hay aquí sentado, tú le pedirías a él agua. Entonces, cuando él le declaró varias cosas, dijo, cuando el Mesías venga, el Mesías que ha quedado de venir, cuando él venga,
Él no va a aclarar esas cosas. No, mujer, yo soy el Mesías. Está aquí contigo. Y por eso fue que el testimonio de esa mujer trajo a los samaritanos con Jesús. Ella fue convencida de que ese era el Mesías. Pero muchos judíos todavía hoy no lo han creído y muchos gentiles están queriendo imitar a Israel en sus ritos. Tú ves muchos gentiles en Estados Unidos, eso está creciendo, en muchos países creciendo, pastores con un manto, hoy un manto. Desde que van a Jerusalén, lo primero es que compran un manto de esos blancos con unas rayas azules, y que para ministrar con eso, y una kipá, porque los judíos. ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros tenemos que imitar a los judíos? ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros tenemos que hacer el rito como los judíos? ¿Quién? Ojo, preste la atención a esto. Preste la atención a esto que le voy a decir. Todas estas cosas que parecen tonteras, porque son tonteras, se convierten en cosas muy peligrosas. ¿Sabe por qué? Porque con eso están rechazando el orden correcto en Jesucristo y van a ser culpables muchos de ellos. Van a ser culpables porque Jesús murió para que no más rito, para que no más ceremonia, para que no más cabrito, para que no más ley. Y la gente que está queriendo imitar a los judíos y los cristianos, por eso fue que el velo se rasgó en dos, dando a entender que ya había acceso al lugar santísimo. Ya no vivimos más bajo la maldición de la ley. Así que estas cosas que parecen que son es tonta, pero posiblemente algunos van a ser culpables de ello, porque están trastornando, como Pablo se lo dijo: oh Gálatas, ustedes corrían bien, ustedes iban bien. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién lo estorbó? Por ahí hay gente trastornando a los cristianos y hay gente cristiana. Pastores, tienen que estudiar para que la gente entienda esto. Importantísimo. Y Pablo pregunta aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada, la ley fue dada por la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es el mediador? Gloria al Señor. Pero cuando, escuche esto, Pablo tuvo que corregir a Pedro con este problema, para que usted vea que el problema es serio, no es tan sencillo. Pedro, judío, Pablo, judío también, pero destinado a la predicación de los gentiles, y Pablo a los judíos. Ahora, Pablo visita a los gentiles y se comportaba, cuando estaba entre los gentiles, como que tenía temor de el asunto de la desobediencia a las leyes. Y Pablo dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, y dije a Pedro, delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar, a querer que ellos guarden la ley? Nosotros, judíos de nacimiento, estoy hablando Gálatas 2, versos 14 y 15, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley. Eso se lo dijo Pablo a Pedro. Nosotros sabemos que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que vamos a obedecer. Y el verso 21 dice, no desecho la gracia. Aquí concluyo. No desecho la gracia de Dios,
Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás vino Cristo. Eso lo dice Pablo, Gálatas 2, verso 21. Pablo, en un encuentro que tuvo con Pedro. Y le dice a los Efesios 2, 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia, no por ley. El 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La ley era una obra. El que haga esta cosa vivirá por ella. Así estaba escrito. La ley era una obra. Pero Pablo dice, esto no es por obra, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué quiere decir de antemano? Antes de que la ley fuera dada, ya Dios había preparado la gracia. Por eso fue que Dios tomó a Abraham y lo pasó por encima de la ley y lo trajo a la gracia y le enseñó la nueva. Por eso yo pago diezmo, porque Abraham vivió el evangelio. Abraham vivió la gracia y pagó diezmo, no por ley. Lo hizo por la fe, lo hizo por la gracia. Aquí dice que de antemano Dios preparó la gracia para nosotros, para que no tuviéramos esclavo a la ley. Y concluyo diciendo aquí, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obra de gracia, amor, justicia, fe, longanimidad, bondad, templanza, tolerancia, pulcritud, bien vestido, no para andar por ahí con malas obras, imitando a los impíos, oyendo música maligna y amando al mundo. Hay muchos cristianos que aman al mundo. Y Santiago dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces cualquier cosa que nos huela a mundo, alejémonos de ella, porque Dios nos preparó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios me los bendiga